Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a ver los ejercicios relacionados con el tema de dilatación. Dilatación, pues nos dice que es un cambio. ¿Un cambio en qué? En la longitud, que es delta L. Este delta pues me simboliza un cambio en la longitud. Un delta A es un cambio en área. Un delta V pues me dice que es un cambio en el volumen. Entonces existen tres tipos de dilatación, lo que es la lineal, la superficial y la volumétrica. Entonces, ya vimos que delta L, delta A, delta V, estos pues es cambio en la longitud, cambio en el área, cambio en el volumen. Las fórmulas nos dice que va a ser alfa y luego 2 alfa, 3 alfa. Este alfa se conoce como el coeficiente de dilatación lineal y este lo vamos a sacar de una tabla. Tenemos nosotros pues la longitud inicial, área inicial, volumen inicial, que este pues me lo va a estar dando el ejercicio. Y finalmente tenemos en las fórmulas el delta T, que es el cambio en la temperatura. Este cambio en la temperatura va a estar dado por esta fórmula. Siempre va a ser, para encontrar el delta T, pues tengo que hacer la resta o la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces vamos a checar los coeficientes de dilatación. Existen tres tablas relacionadas con los coeficientes de dilatación, pero pues depende de las fórmulas que vamos a utilizar. Yo lo que recomiendo es que utilicemos nada más una tabla, que es esta, que son los valores para alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, existe otra tabla, otras dos tablas para el coeficiente de dilatación superficial, volumétrica, pero hagan de cuenta que lo único que hacen es este valor se multiplica por 2 o este valor se multiplica por 3, que es lo que ya estamos haciendo nosotros en la fórmula. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar, la que tiene alfa. Vamos a empezar entonces con dos ejercicios referentes a la dilatación lineal. Aquí arriba les puse las fórmulas, las tres fórmulas para dilatación lineal, superficial y volumétrica. Los primeros dos ejemplos es dilatación lineal, pero lo vamos a ir viendo en la redacción de cada uno de los ejercicios. Y tenemos esta tabla con los coeficientes de dilatación lineal, es decir, cuánto vale alfa. Nos dice, a una temperatura de 15 grados Celsius, esto que me están dando, pues es conocido como pues la temperatura inicial. Me dice que yo tengo una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Nos dice a una temperatura de 15 grados Celsius, una varilla de hierro. Esto me va a servir para sacar el alfa, ¿ok? Entonces aquí va a ser el alfa del hierro o bien, le voy a poner aquí del hierro. Alfa del hierro, nos vamos a la tabla, ya aquí está. Me dice que el resultado es 11.7 por 10 a la menos 6. Entonces, este es el valor del alfa del hierro, es decir, su coeficiente de dilatación lineal. Tiene una longitud, es decir, una longitud inicial de 5 metros. Y nos pregunta cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados Celsius. Es decir, la temperatura final va a ser de 25 grados Celsius. Entonces me está preguntando cuál será su longitud, es decir, su longitud final. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Esta me dice que es el cambio en la longitud. Vamos a hacer primero esta parte. Entonces, el cambio en la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal, que lo vamos a sacar de la tabla, multiplicado por la longitud inicial y multiplicado por el cambio en la temperatura. Y recuerden que el cambio en la temperatura, tenemos esta fórmula que es la temperatura final menos la temperatura inicial.
Ay, déjenme le borro aquí, quedó muy feo. Entonces, eso es lo que, esta es la fórmula que vamos a hacer. Entonces, vamos a encontrar, pues, este cambio de temperatura. Entonces, temperatura final menos la temperatura inicial, que este ya lo podemos sacar. Lo podemos hacer directo, lo podemos sustituir aquí, como ustedes quieran. Podemos hacerlo aquí, sería temperatura final es 25. 25 grados Celsius, le voy a restar la temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Entonces, si hacemos nosotros esta operación, que son 25 menos 15, pues nos va a quedar un resultado de 10 grados Celsius. Es decir, eso es lo que se va a sustituir en esta parte. Entonces, el cambio en la longitud es igual. ¿Cuánto vale alfa? Es decir, el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Ya lo tenemos, que es 11.7 por 10 a la menos 6. Ahora cierro ese paréntesis, abro otro paréntesis. ¿Cuánto vale la longitud inicial? Me dice que son 5 metros. Y finalmente, ¿cuánto nos dio el valor del cambio en la temperatura? Pues aquí está, serían 10 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer esta operación en la calculadora. 11 por 10 a la menos 6 por 5 por 10. Entonces, nos va a quedar 5, aquí nos queda 5.5 por 10 a la menos 4. Y como es longitud y la longitud aquí le está dando en metros, pues las unidades son metros. Este es el cambio. Lo podemos poner en notación decimal, que nos quedaría 0.00055 metros. Lo estoy desglosando en notación decimal para que vean cuál es la diferencia. Me dice, yo tengo esta varilla de hierro que mide 5 metros. Yo le apliqué calor, ¿verdad? Estaba a una temperatura primero de 15 grados Celsius y luego aumenté su temperatura a 25. Entonces, como esta varilla creció, quiero saber cuánto creció, cuánto se expandió. A eso se le conoce como el cambio en la longitud. ¿Qué es esto? Es 0.00055 metros. Ese pequeño valor es lo que creció, pero ese es el cambio. O sea, si aquí el ejercicio me hubiera dicho cuánto es el cambio o cuánto es su dilatación, este hubiera sido mi resultado, pero como me está preguntando cuál será su longitud, pues hagan de cuenta que aquí me está preguntando cuánto es su longitud final. Entonces, para esto, pues a lo que me medía, yo le voy a sumar o le voy a restar este cambio. En este caso, como el cambio en la dilatación fue positivo, pues quiere decir que aumentó 0.00055 metros. Entonces, pues yo voy a hacer, para encontrar la longitud final, pues voy a sumar los 5 metros que tenía de longitud inicial más el cambio en su longitud. Entonces aquí más 0.00055 metros. Entonces aquí hacemos nosotros pues la sumatoria y nos quedaría pues 5.00055 metros. Entonces, este sería mi resultado final. Es decir, esta varilla medía 5. Hubo un cambio en su temperatura, creció, se expandió, se dilató cierto valor. Entonces, para encontrar la longitud final, nada más sumamos estos dos valores. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, de hecho, todos los ejercicios va a consistir en eso. Tengo temperatura, tengo el coeficiente. Voy a ver cuánto crece en su longitud, en su área o en su volumen, pero prácticamente es lo mismo. Nos dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 14 grados Celsius? Si con una temperatura
de 42 grados Celsius mide 416. Bueno, entonces nos dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura? 14. Entonces, este es mi temperatura final, este 14. Entonces, la temperatura final es igual a 14 grados Celsius. Si con una temperatura, es decir, lo inicial, si él estaba a una temperatura inicial de 42 grados Celsius y medía, es decir, una longitud inicial de 416 metros. Entonces nos dice que es un material de cobre. Entonces yo busco cuánto vale el alfa del cobre. Y aquí lo tenemos, que es 16.7 por 10 a la menos 6. Entonces, con esto podemos sacar el valor del cambio en la temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, la temperatura final es 14 menos la inicial, pues es 42. Entonces, hacemos 14 menos 42, nos queda menos 28. Entonces, menos 28 grados Celsius. Este es el valor del cambio de la temperatura. Entonces, ponemos nuestra fórmula, que es el cambio en la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el valor del cambio en la temperatura. Entonces, sustituimos. ¿Cuánto es el valor de alfa? Aquí está, que lo sacamos de la tabla. 16.7 por 10 a la menos 6 por la longitud inicial, que son 416, por el cambio en la temperatura, que nos quedó menos 28. Entonces, hacemos esta operación, 16.7 por 10 a la menos 6 por 416 por menos 28, y nos va a quedar un resultado del cambio en la longitud, de menos 0.1945 metros, porque longitud son metros, si fuera área, metros cuadrados, si fuera volumen, metros cúbicos. Esto es lo que cambió, no creció, disminuyó. Este cambio fue negativo, entonces en vez de crecer, se hizo más chiquito. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la longitud? Si me hubiera dicho cuánto vale el cambio, cuánto se dilató, este sería el resultado. Pero como me está preguntando cuál es la longitud, pues me está preguntando la longitud final. Y ya sabemos que va a ser la longitud inicial más el cambio en la longitud. Entonces la longitud inicial es de 416 metros más el coeficiente de dilatación lineal, que nos dio menos 0.1945 metros. Entonces, aquí hacemos nosotros la diferencia entre, o ponemos así esto como está en la calculadora, y nos va a quedar un resultado de la longitud final de 415.8 metros. Entonces, este cable no creció, sino que disminuyó en su tamaño. Entonces, estos dos ejemplos son relacionados con la dilatación lineal.